buenos días, que Dios te bendiga. Te saluda tu hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino, simplemente siervo de Jesucristo. Que Dios te bendiga más. Hoy estamos continuando con la serie dentro del programa El hombre y la Biblia, la serie titulada Mi teología es doctrina de Dios. Así se llama esta serie en el programa El hombre y la Biblia. Mi teología es doctrina de Dios. Ahora bien, dentro de esta serie titulada Mi teología es doctrina de Dios, estamos trabajando el tema titulado 12 naturaleza humana. Hay 12 tribus en Israel, hay 12 apóstoles registrados en la Biblia y por lo tanto te estamos recomendando que conozcas las 12 naturalezas humanas. La mayoría de ellas ya la hemos puesto, pero ahora estamos trabajando o dándole continuidad a la palabra trabajar. Dios mandó el hombre a trabajar. Eso es así, eso enseña la Biblia. La Biblia es real. La Biblia tiene testigos que comprueban que es real. El primer testigo que tú puedes comprobar lo va a hallar en lo que se llama Septuaginta. Tú sabes lo que es la Septuaginta. La Septuaginta se tradujo 200 años antes de la venida de Cristo al idioma hebreo. 200 años antes de la venida de Cristo se tradujo la Septuaginta al idioma hebreo. Digo, del hebreo al griego, escúchame. Estaba en hebreo solamente, pero se tradujo del hebreo al griego. La traducción siempre es equivalente porque de un idioma a otro no se traduce letra por letra, sino que se analiza el contenido y luego se hace la traducción. De modo que nunca se traduce letra por letra. Cuando se traduce del hebreo al griego, lo que se estaba traduciendo era el Antiguo Testamento, porque todavía Jesucristo no había hecho presencia en la tierra en la forma en la que lo hizo. Entonces, 200 años antes de la venida de Cristo, la Biblia se tradujo del hebreo al griego y se le llamó Septuaginta. Los griegos la recibieron a través de la dinastía Ptolomeo. A través de la dinastía Ptolomeo, los griegos recibieron la Septuaginta. Entonces, si alguien en Israel se hubiese inventado la Biblia, no podía ser posible, porque como iba a durar 200 años después de haberla escrito. Nadie en esa época duraba 200 años, 100 y algo, pero no 200. Entonces, escribo un libro y 200 años se cumple lo que dije, entonces eso es profecía. Ya en el Antiguo Testamento se había escrito en Isaías 53 la vida de Jesús. Todo lo que Jesús iba a padecer se había escrito ya en Isaías 53. O sea, yo pienso y puedo comprobar que nadie va a poder escribir un libro y que 200 años entonces se cumpla algo escrito y que no sea llamado profecía. Entonces por eso
es que se comprueba como testigo que la Septuaginta es uno de los testigos de la Biblia. Se traduce a este idioma griego en la época de la dinastía Ptolomeo, la reciben y eso lo contempla la historia. Los libros de historia contemplan la dinastía Ptolomeo. Entonces tú tienes que saber que si la dinastía Ptolomeo contempla claramente, para que no haya confusión, la Septuaginta, entonces no podemos decir que es un invento de hombre la Biblia. Es uno de los testigos. Otro testigo que tiene la Biblia es el pueblo de Israel, que la Biblia habla desde antes de que se fundara el pueblo de Israel. Ese otro testigo más que puede comprobar. Israel es un pueblo al que se puede visitar en la actualidad. Dios eligió a ese pueblo para que sus palabras no sean de duda. Por eso la Biblia no es un conjunto de libros de duda. Más bien, es un conjunto de libros que hay que conocerlo. Todo ser humano debe de conocer la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1, habla de la creación. Pero ya en el 2 habla de lo que se llama resumen de la creación. En el 3 comienza ya a hablar, Génesis 3:15, de la simiente. Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 16, dice que la simiente es Cristo. Entonces, si hacemos un inventario de palabras, podemos comprobar que desde el principio Dios ha dicho que el hombre tiene en su interior el bien y el mal. La Biblia enseña cómo llegaron cada uno. El hombre, cuando fue creado por Dios, solamente tenía el bien, no tenía el mal. El mal llegó a través de Satanás. Entonces, si el hombre tiene el bien y el mal, ¿de dónde viene la guerra? De lo que se llama percepción. ¿Qué es lo que yo percibo como bueno y qué es lo que yo percibo como malo? Pero desde el Génesis capítulo 3, verso 15, la Biblia enseña la palabra simiente. La palabra simiente es Cristo. Entonces, para poder separar el bien del mal, es necesario que el hombre muera. Si el hombre no muere, ¿cómo se separa el bien del mal? Es el único proceso. Entonces, por eso Dios ya le había dicho al primer hombre llamado Adán, el día que coma del fruto de ese árbol ciertamente morirá. ¿Cuál era la necesidad de morir? Separar el conocimiento del bien del conocimiento del mal. Entonces, el hombre debe de estar consciente y debe de estar seguro de que existe en cada persona el bien y el mal. ¿En qué consiste el mal? En los frutos de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía. En eso consiste el mal. El bien consiste en amor a Dios, amor al prójimo, gozo por lo que Dios está haciendo en tu vida, paz. Paz, ¿por qué? ¿Y con quién? Paz con Dios, no con los frutos de la carne. Hay que saber que debemos tener paz con Dios. Amor, gozo, paz, paciencia. Paciencia para esperar calmado lo que Dios está haciendo en mi vida. Debo de esperar calmado lo que Dios está haciendo en mi vida. Debo de esperar calmado lo que Dios está haciendo en mi vida. Entonces, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Debo de ser bondadoso. Cambiar un pensamiento negativo por un pensamiento positivo. Entonces, la Biblia te enseña
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Fe para qué? Para entender que Jesús me va a resucitar para salvación. Por eso desde el Génesis, aunque no había religión, Abel fue salvo, porque el sacrificio que hacía de animales representaba la fe en Jesús. Por eso aunque no existía religión, fue salvo. Por eso Noé, aunque no existía religión, fue salvo. Por la fe, y por eso esos sacrificios de animales eran estableciendo que el hombre es salvo por creer en que Jesús le va a resucitar para vida eterna. Entonces, ya conoce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, prudencia, mansedumbre y templanza. Esa es la voz del Espíritu Santo. Por te recomiendo que vea el video anterior, que fue el día 24 de febrero. Ahí va a obtener más detalle y va a comprender mejor. Volviendo al tema de lo que estamos desarrollando, dentro del trabajar tenemos el curso de venta. El curso de venta consiste en 3 pasos para trabajar con la gente: contacto visual, una leve sonrisa, seguridad en ti mismo. 5 pasos para la venta directa: introducción, breve historia, presentación de la mercancía, cierre de venta y venta sobre venta. 8 pasos para el éxito: tener una excelente actitud, ser puntual, estar preparado, trabajar 8 horas diarias o más si necesario, trabajar su territorio correctamente, proteger su actitud, saber dónde está, qué hace y por qué lo hace. 8º paso, tomar control. Hoy es el paso número 8, tomar control. Deberá de saber que para tomar control de una manera correcta se hace necesario darle primer lugar a Dios. Darle el primer lugar a Dios. Ninguna persona puede tomar control de una manera correcta si no le da el primer lugar a Dios. Porque como tú sabrás, existe lo que se llama percepción. ¿Qué es lo que yo percibo como bueno? ¿Qué es lo que yo percibo como malo? Y una falsa percepción se convierte en un trastorno cognitivo. Hay trastorno cognitivo y también hay distorsión cognitiva. Pero cuando es permanente se convierte en un trastorno cognitivo. Hay personas que no saben, porque no leen la Biblia, no la quieren leer, se la encuentran difícil, sin embargo es tan fácil de leer, porque tú tienes a su autor presente, el Espíritu Santo. Él no muere, Él es eterno. Entonces tú tienes su autor presente. Ningún libro, cuando tú lo lees, tiene su autor presente. La Biblia es un conjunto de libros que tiene su autor presente cuando tú la lees, si le cree a Él. Ese autor es el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a darte un breve anuncio. Sabes que para que tú apoyes este programa estamos desarrollando un negocio. Se llama venta de libros y productos naturales. Como tú sabrás, la máquina impide que el niño se concentre, porque la máquina tiene contenido que nada tiene que ver con educación. Y ese niño se puede sentir tentado buscar parte de ese contenido que nada tiene que ver con educación, entonces no se va a concentrar. Y aparte de eso, la máquina le pone publicidad al niño relacionado con ese contenido que nada tiene que ver con educación, y ya el niño se distrae. Por eso lo mejor para estudiar se llama el libro. Porque el libro permite que el niño se concentre, ya que en el libro no va a hallar un contenido que no mantenga una relación con lo que el profesor le indicó. Entonces hay que volver a los libros. Hay que volver a los libros. El libro permite que el niño se concentre. El que no es capaz de concentrarse no es dueño de sí mismo.
Si yo no soy capaz de concentrarme, mi mente la va a gobernar el entorno. Pero si soy capaz de concentrarme, mi mente no la va a poder gobernar el entorno. Si soy capaz de concentrarme, no voy a tener trastorno cognitivo, mucho menos distorsión cognitiva. Si soy capaz de concentrarme, por eso hay que volver a los libros. Hay que volver a los libros. Entonces, el paso número 8, como te dije, tomar control. Tú no puedes jamás tomar control si no le das el primer lugar a Dios. Cuando tú vas a la cárcel vas a ver que todos los delincuentes son hijos de religiosos. Cuando observa bien, todos los que usted llama ateos son hijos de religiosos. Cuando observa bien va a ver que todos los brujos son hijos de religiosos. En Haití hay una religión, y esa religión ya sabes cómo se llama, vudú. Entonces, cuando tú no le das la gloria a Dios, no vas a poder concentrarte. Cuando tú no tomas y pones a Dios en el primer lugar, no vas a poder tomar control de tus emociones de una manera correcta. Debes de poner tus emociones en equilibrio. Tú no puedes poner tus emociones en equilibrio si no perdonas. Perdonar es viajar al pasado, restaurar aquella escena y perdonar a la persona. Entonces, cuando tú perdonas a esa persona, retorna al presente y tu presente va a ser mucho mejor. Para que tu presente sea mucho mejor, tú tienes que viajar al pasado, visualizar la escena y perdonar a esa persona, y así tu presente va a ser mucho mejor. Pero lamentablemente tenemos delincuentes, hijos de religiosos, brujos, hijos de religiosos, ateos de religiosos, y la respuesta está en la Biblia. No le dieron el primer lugar a Dios. ¿Quiere comprobarlo que no le dieron el primer lugar a Dios? Observa cómo hay un trastorno en la predicación de los religiosos en su mayoría. La mayoría de los religiosos tienen trastorno cognitivo en la predicación. El ejemplo más sencillo es que la Biblia enseña que cuando José llegó a Egipto ya había un rey. Pero también la Biblia enseña que ese rey hacía fiesta. Comprobación del trastorno cognitivo que tienen la mayoría de los religiosos, y por eso son los padres de los delincuentes, por eso son los padres del bateo, por eso son los padres de los brujos. La comprobación que tú puedes ver es que ellos dicen que la música viene de Dios, cuando la Biblia dice que la música, esa que hoy tú escuchas, viene de la adoración a dioses paganos en Egipto. Entonces, por eso es que la Biblia dice: todo lo que respire alaba a Jehová, porque ya se adoraba en Egipto a los dioses paganos. Pero ese trastorno cognitivo que tienen los religiosos le hace decir que la música viene de Dios. Esa música que usted escucha viene del diablo. La música que viene de Dios adora a Dios. ¿Cómo comprobar que esa música adora al diablo y no adora a Dios? A esa que dicen que viene de Dios. De su origen primero viene de Egipto. ¿A quién se adoraba allí? José llegó en calidad de esclavo en Egipto. José no podía imponer música. Quienes imponían la música en Egipto eran los hijos del diablo, como el mismo rey, que hacía fiesta. Entonces la fiesta del cielo es adoración a Dios. Te engañan, te manipulan el cerebro para llevártelo al consumo de bebida alcohólica. Te manipulan el cerebro para llevártelo al consumo de bebida alcohólica. Por eso toda la empresa licorera patrocina a los artistas. Y el contenido de esa música, ¿sabe cuál es? Los frutos de la carne. Toda la música que viene de Egipto
Por eso es que una vez un profesor que tuve de historia me dijo, la costumbre de la persona es la que establece su origen. Si la persona baila merengue, baila salsa, baila esa música, viene de Egipto. Su costumbre viene de Egipto. Entonces, ¿se puede comprobar? Claro que sí. Claro que se puede comprobar que todo eso viene de Egipto. Porque la Biblia dice no cometer adulterio. Todo el mundo sabe lo que es adulterio. Pero los que tienen trastorno cognitivo usan textos bíblicos que no han sido revelados y lo expresan como que ya Dios se los reveló. Y Dios prohíbe que se usen textos bíblicos que no hayan sido revelados. ¿Dónde lo prohíbe? Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y las reveladas a nosotros. Es simple. Si el texto bíblico no ha sido revelado, no se debe de usar. Entonces, estas personas que tienen trastorno cognitivo dicen que la música viene de Dios cuando la Biblia dice no cometer adulterio. Y Camilo VI canta un tema claramente llamando al adulterio a escondida. Danny canta un tema llamando al adulterio. ¿Cómo se llama? En un cuarto de los amantes. Mientras Jesús manda al amor, la música urbana manda al odio. Mientras Jesús manda a considerar el perdón de pecado que tú debes de perdonar, ellos te mandan el rencor. La música urbana tiene tres contenidos: odio, rencor y venganza. Analiza los temas. Entonces, la forma de saber de dónde viene esa música de Egipto. Toda la música que no adora a Dios viene de Egipto. Y la Biblia también enseña que lo que tú siembras, eso cosecha. En el libro de Gálatas, capítulo 6, la Biblia enseña que lo que tú siembras, eso es lo que vas a cosechar. Si en tu casa tú permites que un hijo tuyo escuche esa música del mundo, tú no le estás dando la gloria a Dios. Le estás dando la gloria al diablo. Y escúchame la palabra. Le está dando la gloria al diablo. Y por eso hay personas que son muy serias, muy buenas, y sus hijos son delincuentes. Porque en la casa le dieron la gloria al diablo, permitiendo que escuchen esa música que no adora a Dios. La música del cielo adora a Dios. La música del diablo adora los frutos de la carne. Ya conoce los frutos de la carne. Entonces, si un tema no adora a Dios, viene de Egipto. Hay muchas personas que vienen de Egipto y ellos no se dan cuenta. Pero si canta salsa, si canta merengue, si canta música urbana, cualquier música que cante que no adore a Dios, viene de Egipto. Lo trae en la sangre. Y así tú sabes que viene de Egipto, esa persona. Recuerda, no podrá tomar control si no le da el primer lugar a Dios. Es el octavo paso de los 8 para alcanzar el éxito. Tomar control. Toma control de tus emociones. Ponla en equilibrio. Perdona a todo el que te ofendió para que puedas tener tus emociones en equilibrio. Recuerda que hay trastorno cognitivo. Hay distorsiones cognitivas. Por eso te hago la siguiente propuesta. Nunca en la vida exprese nada sin antes de darte cuenta que lo que tú estás expresando lo puedes comprobar. Si lo que tú estás expresando no lo puedes comprobar, vas a tener problemas. Siempre debes de expresar cosas que tú puedas comprobar, porque entonces ya no será una distorsión cognitiva. Una distorsión cognitiva es saber lo que es, creer lo que no es. Perdón, entonces, cuando yo creo lo que no es una distorsión cognitiva. Entonces, por eso te propongo
te propongo pura y simplemente que analice los trastornos cognitivos antes de expresarte, a ver si lo que tú estás expresando corresponde a un trastorno cognitivo que incluso te puede llevar a una ansiedad y no dormir. Cuando no duermes es producto de una ansiedad. Cuando tú no puedes dormir tranquilo es producto de una ansiedad y que era producto de un trastorno cognitivo. ¿Pero por qué? Porque estás pensando en cosas que no puedes comprobar. Siempre expresa lo que tú puedes comprobar. Nunca exprese las cosas que tú no puedes comprobar. Número 2. Asegúrate para poder tomar control de tus emociones, de que la gente tenga una percepción correcta acerca de ti. Por eso la vestimenta trae trastorno cognitivo, porque muchas veces el que tiene la ropa no se viste para que la otra persona entienda. O sea, yo no puedo leer la mente de nadie, pero si la otra persona, por mi lenguaje corporal, puede saber muchas cosas de mí. Entonces yo debo de asegurarme de que la persona no interprete lo contrario a lo que yo quiero expresar con mi vestimenta. Ninguna persona debe de pensar lo contrario a lo que yo quiero expresar con mi vestimenta. En la venta hay que tener vestimenta, pero la vestimenta debe de ir acorde. Entonces, ¿qué es lo que el otro percibe de mi vestimenta? A mí me debe de interesar lo que el otro percibe de mi vestimenta. Cuando a mí no me interesa lo que el otro percibe de mi vestimenta, hay problema. Porque usted puede saber cuando una gente le tiene miedo a usted. Y usted lo va a ver en su lenguaje corporal que le tiene miedo. Ya usted entonces puede entrar a su cerebro y saber que algo en usted le produce miedo. Algo de usted le produce miedo. Entonces por eso es que debemos de estar seguros de con nuestra vestimenta, con nuestro lenguaje corporal, asegurarnos de que nuestro lenguaje corporal exprese lo que nosotros queremos expresar. Concluyo con los siguientes puntos. Reconociendo que existe trastorno cognitivo, reconociendo que existe distorsión cognitiva, debo de cuidar mi palabra, expresar solo lo que pueda comprobar y que mi vestimenta no exprese lo contrario a lo que hay en mi cerebro. Mi vestimenta no debe del otro entender lo contrario a lo que hay en mi cerebro. Cuando mi vestimenta hace que el otro entienda lo que yo no quiero expresar con la forma de vestirme o maquillarme, entonces tengo trastorno cognitivo. Hay mucho trastorno cognitivo porque yo quiero que el otro, quiera o no, como dice por ahí, quiera o no, interprete lo que yo quiero. Bueno, te voy a obligar a que interprete lo que yo quiero. Con mi vestimenta no se puede. El otro es libre. Por eso le recomiendo que se lea a Isaías capítulo 3, verso 16. Porque había mujeres que se estaban vistiendo y el otro tenía que interpretar lo que ellas querían que interpretaran. Y eso le trajo a esa mujer trastorno cognitivo. La religión está trayendo contextos bíblicos que no han sido revelados, trastorno cognitivo. Cuídese de los trastornos cognitivos, porque los hijos de los religiosos son fáciles de encontrar en la cárcel como delincuentes.
porque los hijos de los religiosos son fáciles de descubrir como ateos, como Carlos Marx. Carlos Marx era comunista, ateo. ¿Y de quién era hijo? De dos personas religiosas. Pablo Escobar, ¿de quién era hijo? De dos personas religiosas. El brujo más grande de Haití, ¿de quién es hijo? De dos personas religiosas. Cuídese, su vestimenta, su palabra, tienen que tener su origen de textos bíblicos que ya hayan sido revelados. Todo lo que usted exprese debe de estar en el contenido bíblico que ya haya sido revelado. Hay vestimenta en Isaías 3:16 que obligaban al hombre, las mujeres querían obligar a los hombres que ellos entendieran lo que ella tenía en su mente. Mira, yo me vestí así, pero tú tienes que de manera obligatoria creer que eso es lo que yo estoy pensando. Trastorno cognitivo. Cuando una mujer se viste, es un trastorno cognitivo. Cuando una mujer se viste queriendo que el otro interprete lo mismo que ella con relación a su vestimenta. Le recuerdo que puede llamarnos al 829-691-6416. 829-691-6416. Si desea usted una conferencia de mercadeo, podemos impartirla a donde usted decida. También podemos impartir una conferencia bíblica. También podemos compartir una conferencia de medicina natural. Feliz resto del día. Que Dios se le bendiga. Se despide de usted simplemente su hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino.